Colombia, década de 1970. Un país atrapado entre la esperanza del progreso y la sombra de la violencia. En los campos verdes de Antioquia, una familia de tradición ganadera y criadora de caballos comienza a escribir, sin saberlo, uno de los capítulos más oscuros y lucrativos del narcotráfico mundial. Los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, no eran simples delincuentes. Eran empresarios, estrategas y socios fundadores de uno de los carteles más poderosos de la historia, el Cartel de Medellín. Junto a Pablo Escobar, tejieron una red internacional de cocaína que inundó Estados Unidos, amasando fortunas inimaginables mientras desataban una ola de corrupción, terror y muerte que transformaría a Colombia para siempre. Pero detrás de los titulares, los cuerpos y los millones hay una historia menos conocida, la del ascenso meticuloso de una familia que, durante años, supo moverse en las sombras del poder. Esta es la historia de los Ochoa, una historia de sangre, de caballos y de cocaína. Antes de que sus nombres fueran asociados con uno de los carteles más temidos del mundo, los hermanos Ochoa eran, ante todo, parte de una familia tradicional, respetada y profundamente arraigada en el corazón rural de Colombia. Su historia no comienza con cargamentos ilegales ni con operaciones clandestinas, sino con una cultura campesina, conservadora y enfocada en los negocios legítimos. Para entender cómo tres hermanos pasaron de las haciendas y los caballos a los titulares internacionales, es fundamental conocer sus raíces. La familia Ochoa Vázquez nació y creció en el departamento de Antioquia, una región montañosa del noroeste colombiano, conocida por su fuerte identidad regionalista, su espíritu emprendedor y su historia de resistencia. En este entorno nació Fabio Ochoa Restrepo, el patriarca de la familia. Era un hombre de negocios exitoso, pero sobre todo un apasionado criador de caballos de paso fino, una raza muy valorada en Colombia por su elegancia y prestancia en las competencias ecuestres. A través de este oficio, don Fabio se convirtió en una figura muy conocida en los círculos ganaderos del país. Su hacienda, conocida como La Margarita, se convirtió en un centro de crianza y exhibición equina de gran prestigio. Fue también un lugar de encuentro social donde se daban cita empresarios, políticos, jueces y figuras del alto mundo colombiano. Fabio Ochoa Restrepo no solo criaba caballos, también incursionó en otros sectores económicos, comercio de vehículos, finca raíz, ganadería y hasta importaciones. Era un hombre con una mentalidad empresarial fuerte, ambicioso, pero siempre cuidadoso de su imagen. Crió a sus hijos dentro de una disciplina severa, con valores tradicionales como el trabajo duro, la lealtad familiar y el respeto por la jerarquía. En este ambiente crecieron Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, los tres hermanos que, años después, serían señalados como figuras clave del Cartel de Medellín. Jorge Luis, el mayor, fue educado con una fuerte vocación por los negocios. Desde muy joven mostró habilidades para negociar, organizar y liderar. Era el más racional de los tres, considerado el diplomático de la familia. Juan David, el hermano del medio, era más reservado y discreto, pero tenía una actitud calculadora y una gran capacidad para operar sin llamar la atención. Por último, Fabio, el menor, fue siempre más impulsivo y llamativo, el más mediático y ostentoso, lo que con el tiempo lo llevaría a acaparar gran parte de la atención de la prensa. A pesar de estar rodeados de privilegios, los hermanos Ochoa también crecieron en una Colombia marcada por la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción estructural. En ese contexto, muchas familias de negocios comenzaron a diversificar sus fuentes de ingresos. El narcotráfico, que en sus inicios fue visto por algunos sectores como una industria clandestina rentable pero relativamente inofensiva, se convirtió en una tentación difícil de resistir para quienes tenían la infraestructura, los contactos y la ambición necesaria para entrar en ese mundo. Los Ochoa tenían todos esos elementos. A través del comercio de caballos y ganado ya contaban con rutas, aviones privados, relaciones con agentes de aduana y estructuras logísticas que podrían, eventualmente, ser aprovechadas para otras actividades menos legales.
Además, su posición social y su reputación como familia honorable les permitía operar con un bajo nivel de sospecha en los primeros años. Fue en ese cruce entre el negocio legítimo y la economía informal donde muchos analistas sitúan el punto de inflexión de la familia Ochoa. Es importante señalar que en los años 70, el tráfico de cocaína en Colombia aún no había alcanzado las proporciones catastróficas que tendría en los años 80. Era una industria en crecimiento, muchas veces subestimada por las autoridades y que aún no había generado los niveles de violencia que más tarde la caracterizarían. En ese contexto, familias como los Ochoa comenzaron a participar como intermediarios, prestando sus recursos logísticos y conocimientos de comercio internacional para mover mercancía hacia el norte, especialmente a Estados Unidos, donde la demanda era creciente. En los primeros años, los Ochoa mantuvieron un perfil discreto, no eran los más violentos ni los más visibles. De hecho, su reputación pública seguía siendo la de ganaderos exitosos, exportadores de caballos y empresarios de finca raíz. Fue esa dualidad la que les permitió escalar rápidamente en el mundo del narcotráfico sin atraer inicialmente la atención de las autoridades. Mientras otras figuras del crimen organizado como Pablo Escobar y Carlos Leder ganaban notoriedad mediática por su estilo desafiante y violento, los Ochoa se movían en silencio, reforzando alianzas, controlando rutas y multiplicando sus ganancias. La historia de los hermanos Ochoa es en muchos sentidos una historia de contraste. Por un lado, hijos ejemplares de un empresario tradicional, apasionados por los caballos, herederos de una cultura paisa basada en el honor y el trabajo duro. Por otro, hombres que tomaron decisiones que los llevaron al centro de una de las redes criminales más poderosas de la historia. Comprender ese origen es clave para entender cómo, desde una familia aparentemente común, pudo emerger un poder que alcanzó niveles globales y dejó una marca indeleble en la historia de Colombia. A finales de la década de 1970 y principios de los años 80, Colombia vivía un proceso de transformación profunda. El narcotráfico, que había comenzado con operaciones esporádicas y mal organizadas, se estaba convirtiendo rápidamente en una industria altamente rentable, violenta y con una capacidad de influencia sin precedentes. En el centro de esta transformación surgiría una organización que marcaría para siempre la historia del país y del continente: el Cartel de Medellín. Esta estructura criminal no surgió de un día para otro. Fue el resultado de la convergencia de múltiples factores: una alta demanda internacional de sustancias ilícitas, especialmente en los Estados Unidos; una geografía favorable para el cultivo y procesamiento; instituciones debilitadas por la corrupción; y una clase emergente de empresarios ilegales que veían en el narcotráfico una vía rápida hacia el poder económico y social. Dentro de este escenario, los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa jugaron un papel clave. A diferencia de otros capos, los Ochoa provenían de una familia con reconocimiento social, negocios legítimos y un perfil respetado en la sociedad antioqueña. Su padre, Fabio Ochoa Restrepo, era un próspero criador de caballos de paso fino y un comerciante de éxito. Esta base les permitió desarrollar una estructura organizativa eficiente, aprovechar redes de contactos comerciales internacionales y moverse inicialmente con bajo perfil, algo crucial en los primeros años del cartel. El Cartel de Medellín no era una organización con una única cabeza, sino una alianza de varios líderes que aportaban recursos, contactos y funciones específicas. Pablo Escobar Gaviria, probablemente el rostro más conocido del cartel, fue el encargado de expandir el negocio con agresividad y visibilidad. Carlos Leder, por su parte, fue pionero en el uso de rutas aéreas hacia Estados Unidos, especialmente a través de las Bahamas. Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, tenía vínculos con grupos armados y redes de seguridad. Y los hermanos Ochoa, en especial Jorge Luis, funcionaban como operadores logísticos, diplomáticos y financieros dentro de esta red. El crecimiento del cartel fue vertiginoso. En cuestión de años, pasó de ser una operación nacional a convertirse en una estructura transnacional con alcance global. Se estima que en su momento de mayor auge, el Cartel de Medellín controlaba una parte significativa del tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa. Los cargamentos partían desde laboratorios clandestinos en la selva colombiana, atravesaban rutas terrestres y aéreas protegidas por redes de sobornos y llegaban a manos de distribuidores en las principales ciudades del hemisferio norte.
Este negocio generaba miles de millones de dólares al año. Las sumas eran tan altas que el cartel tuvo que crear mecanismos de lavado de activos extremadamente sofisticados. Invertían en bienes raíces, hoteles, empresas fachada y hasta en arte. Pero a medida que el dinero aumentaba, también lo hacía el poder, y con él, el conflicto. El cartel de Medellín no solo era una organización criminal, se convirtió en un actor político y social de peso. Tenía la capacidad de influir en elecciones locales, infiltrar instituciones públicas y financiar campañas. En algunos sectores populares, sus líderes eran vistos como benefactores que construían canchas de fútbol, escuelas y viviendas. Esta percepción social ambigua fue una de las grandes estrategias del cartel: combinar violencia con asistencialismo para ganar apoyo o al menos tolerancia entre la población. Pero no todo era estrategia. A partir de los años 80, el cartel comenzó a mostrar su faceta más violenta y destructiva. Con el crecimiento de las presiones por parte del gobierno colombiano y de agencias internacionales como la DEA, el cartel de Medellín respondió con una política de confrontación directa. Esta etapa estuvo marcada por asesinatos de jueces, policías, periodistas y funcionarios públicos, además de atentados indiscriminados y secuestros como forma de presión política. Uno de los eventos más emblemáticos de esta época fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, por parte del grupo guerrillero M-19 en 1981. Esta acción provocó una reacción sin precedentes: la creación del grupo paramilitar conocido como Muerte a Secuestradores, MAS, financiado y liderado por miembros del cartel, incluidos los Ochoa. Esta fue la primera vez que el cartel actuó abiertamente en asuntos de seguridad interna, marcando el inicio de un conflicto aún más complejo, donde se cruzaban intereses criminales, políticos y armados. La figura de Jorge Luis Ochoa, aunque menos conocida mediáticamente que la de Escobar, fue fundamental durante esta etapa. Se le consideraba un operador inteligente, con buenas relaciones y que prefería las negociaciones antes que el enfrentamiento. Fue uno de los líderes que más insistió en la necesidad de una salida política al conflicto entre el Estado y los narcotraficantes, promoviendo la idea de una entrega negociada a cambio de beneficios jurídicos. Esta postura lo enfrentó en algunos momentos con otros miembros del cartel más inclinados a la confrontación. Hacia mediados de los años 80, el cartel de Medellín estaba en la cúspide de su poder. Controlaba rutas, recursos, armas, influencias políticas y tenía la capacidad de desafiar al Estado colombiano. Pero con ese poder también llegó una presión sin precedentes. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos incrementaron sus esfuerzos para desmantelar la organización. Se firmaron tratados de extradición, se crearon unidades especializadas y se ofrecieron recompensas por los principales líderes. A medida que aumentaban los enfrentamientos con las autoridades, la estructura del cartel comenzó a fragmentarse. Algunos fueron capturados, otros murieron en operaciones policiales, y otros comenzaron a buscar vías para negociar su rendición. Este fue el caso de los Ochoa, quienes a finales de la década de 1980 y principios de los 90 optaron por entregarse voluntariamente a las autoridades, en un intento por obtener beneficios judiciales y evitar la extradición a los Estados Unidos. En ese punto, el cartel comenzó su proceso de decadencia, pero su legado ya estaba profundamente inscrito en la historia colombiana. Durante su auge, el cartel de Medellín no solo transformó la economía ilegal del continente, sino que también alteró la política, la justicia y la vida cotidiana de millones de personas. Fue un fenómeno complejo, marcado por el contraste entre la sofisticación organizativa y la brutalidad de sus métodos. Los hermanos Ochoa, desde su papel menos visible pero altamente influyente, fueron parte fundamental de ese fenómeno. Su trayectoria refleja una dimensión menos explosiva, pero igualmente peligrosa: la de quienes operan con inteligencia desde las sombras, construyendo imperios bajo una fachada de normalidad. A comienzos de la década de 1980, el narcotráfico en Colombia ya no era un fenómeno aislado. Se había transformado en un sistema paralelo, con su propia economía, sus propias redes de poder y una capacidad creciente para influir y desafiar a las instituciones del Estado. Los principales grupos ilegales habían acumulado no solo grandes sumas de dinero, sino también información, conexiones políticas y armamento.
Sin embargo, hasta ese momento, sus conflictos se desarrollaban mayormente dentro del ámbito del contrabando y las rutas ilícitas. Eso cambió abruptamente en 1981, con un hecho que marcaría un antes y un después: el secuestro de Marta Nieves Ochoa Vázquez. Marta Nieves era hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, tres de los principales socios del cartel de Medellín. En agosto de ese año fue secuestrada por integrantes del movimiento 19 de abril, conocido como M19, una organización guerrillera de orientación socialista que en ese momento ya tenía un largo historial de acciones armadas, incluyendo tomas militares, secuestros políticos y asaltos a estructuras del Estado. El M19 justificó su acción como una forma de presionar económicamente a los narcotraficantes, a quienes acusaban de ser los nuevos enemigos del pueblo colombiano, señalando que sus fortunas estaban construidas sobre la destrucción social que causaba el tráfico de drogas. La guerrilla exigía pagos millonarios a cambio de la liberación de los secuestrados, incluyendo no solo a Marta Nieves, sino a otras figuras vinculadas a estructuras económicas poderosas. Pero lo que el M19 no previó fue la magnitud de la reacción que su secuestro desencadenaría. El hecho de haber tocado a un miembro de la familia Ochoa fue interpretado por el cartel de Medellín como una afrenta personal, pero también como un ataque a todo su modelo de operación. Por primera vez, una organización insurgente con motivaciones políticas se atrevía a desafiar directamente a los líderes del narcotráfico. La respuesta fue rápida y contundente. En cuestión de semanas, los principales narcotraficantes de la época, incluyendo a Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y otros miembros influyentes del cartel, decidieron unirse y tomar una postura pública frente a los secuestros. El mensaje era claro: ninguno de ellos negociaría con quienes usaran la violencia para extorsionarlos o intimidarlos. Fue entonces cuando nació una organización que dejaría una huella profunda y oscura en la historia del conflicto colombiano: Muerte a Secuestradores, o MAS. El MAS fue presentado como un grupo de autodefensa. En la práctica, fue una alianza de carácter paramilitar que integró recursos, personal armado, redes de inteligencia y financiamiento de origen ilícito, con el objetivo de rescatar a Marta Nieves y de enviar un mensaje de fuerza. En una carta firmada por más de 200 supuestos miembros del narcotráfico, declaraban públicamente que no permitirían que sus familias fueran utilizadas como instrumentos de presión. Prometían castigar con dureza a quienes recurrieran al secuestro como método de lucha política o económica. Las operaciones del MAS fueron rápidas, violentas y eficientes. En menos de 2 meses, Marta Nieves Ochoa fue liberada. Aunque los detalles exactos de su liberación nunca fueron del todo esclarecidos y existen diversas versiones, se sabe que el MAS utilizó métodos de rastreo, sobornos a informantes, recompensas y amenazas para obtener la información necesaria. El mensaje que se envió al país fue claro: el narcotráfico no solo tenía poder económico, sino también una capacidad de acción armada que rivalizaba o incluso superaba la del Estado colombiano. El secuestro y la posterior creación del MAS marcaron un punto de inflexión en el conflicto interno del país. Hasta ese momento, las relaciones entre guerrillas, narcotraficantes y el Estado eran complejas, pero no necesariamente confrontacionales. A partir de ese episodio, las tensiones se agudizaron. El narcotráfico empezó a ver a los grupos guerrilleros no solo como obstáculos operativos, sino como enemigos ideológicos. En respuesta, muchas de estas organizaciones armadas también endurecieron su postura contra los narcotraficantes, lo que dio paso a una etapa de confrontaciones directas, alianzas cruzadas y aumento de la violencia generalizada en varias regiones del país. La creación del MAS también abrió un nuevo capítulo en la historia de los grupos paramilitares en Colombia. Aunque fue concebido originalmente como una respuesta puntual a los secuestros, su estructura, su financiamiento y su capacidad operativa se convirtieron en la base sobre la cual se organizarían años más tarde otras agrupaciones armadas ilegales que operarían con agendas propias, extendiendo el conflicto armado y profundizando la crisis de seguridad en varias regiones.
El caso de Marta Nieves no fue simplemente un secuestro con motivaciones económicas, fue un símbolo. Representó la colisión entre dos grandes fuerzas ilegales que actuaban en Colombia. Por un lado, la insurgencia con discurso político, y por otro, una nueva clase de poder económico emergente, sin ideología, pero con una influencia cada vez mayor en todos los niveles del país. Los hermanos Ochoa, y en especial Jorge Luis, salieron fortalecidos de este episodio. No solo habían logrado la liberación de su hermana, sino que también habían consolidado su posición dentro del cartel de Medellín como figuras con capacidad de reacción, organización y liderazgo. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa, una en la que el narcotráfico dejó de esconderse para empezar a mostrarse como un poder paralelo capaz de actuar con determinación y sin temor. El secuestro de Marta Nieves Ochoa fue un punto de quiebre, no solo por el dolor personal que representó para su familia, sino porque a partir de ahí el conflicto colombiano entró en una nueva dimensión, una en la que las fronteras entre crimen organizado, violencia política y conflicto armado se volvieron más difíciles, peligrosas y prolongadas. Fue el comienzo de una etapa en la que los actores ilegales ya no buscaban solamente enriquecerse o hacer una revolución, sino controlar territorios, influir en las decisiones del Estado y moldear el futuro de una nación entera. Durante las décadas de 1970 y 1980, en medio del crecimiento desmedido del narcotráfico en Colombia, una de las estrategias más efectivas y a la vez más inquietantes utilizadas por algunos de sus principales protagonistas fue la capacidad de camuflarse. Entre los muchos nombres que surgieron en aquella época, pocos lograron moverse con tanta discreción y ambigüedad pública como los hermanos Ochoa Vázquez. A diferencia de otros líderes del cartel de Medellín, cuya imagen estuvo marcada por la provocación, la violencia o el protagonismo político, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa optaron por un camino distinto. Su poder no se basaba en el miedo que provocaban, sino en la respetabilidad que proyectaban. Para buena parte de la sociedad colombiana, e incluso para algunos sectores del poder, los Ochoa no eran vistos como criminales, sino como miembros honorables de una familia emprendedora, exitosa y profundamente tradicional. Y es que, desde su infancia, los hermanos Ochoa crecieron en un entorno privilegiado. Su padre, Fabio Ochoa Restrepo, fue un personaje destacado en el mundo empresarial antioqueño, ganadero, criador de caballos de paso fino y hombre de negocios con un discurso conservador y católico. Su imagen pública era impecable y su hacienda, La Margarita, era un lugar de encuentro para políticos, jueces, banqueros y celebridades. Los hijos siguieron sus pasos, participando en ferias equinas, concursos internacionales y actividades comerciales legítimas que reforzaban su imagen de empresarios ejemplares. Gracias a esta fachada, los Ochoa se movieron durante años en círculos sociales respetables, asistiendo a eventos públicos, financiando causas sociales e incluso siendo reconocidos por asociaciones comerciales y deportivas. En los medios de comunicación de la época, sus nombres no eran relacionados con la violencia o el crimen, sino con la élite ganadera y el mundo ecuestre. Esto les permitió construir un escudo casi invisible que los protegió durante mucho tiempo de la atención mediática y judicial. Esta dualidad entre lo legal y lo ilegal, lo visible y lo oculto, fue una de las razones por las que el cartel de Medellín pudo expandirse con tanta eficacia. Mientras Pablo Escobar acaparaba los titulares por su poder político y sus enfrentamientos abiertos con el Estado, los Ochoa operaban en silencio, gestionando rutas, acuerdos y finanzas sin exponerse públicamente. Eran, en muchos sentidos, los estrategas de la organización. Sabían cuándo hablar, cuándo negociar y sobre todo cuándo desaparecer del radar. Pero esta doble vida también generó confusión y controversia. Para muchos ciudadanos resultaba difícil, incluso doloroso, aceptar que una familia admirada en sus comunidades pudiera estar involucrada en actividades tan dañinas para el país. ¿Cómo era posible que los mismos hombres que donaban caballos a escuelas rurales, que apoyaban fundaciones locales o que eran fotografiados con alcaldes y gobernadores, también estuvieran detrás de una red de tráfico de drogas que desestabilizaba a Colombia y causaba sufrimiento a miles de familias? La respuesta no es simple, y es precisamente ahí donde radica el valor de analizar su imagen pública.
porque el caso de los Ochoa nos obliga a mirar más allá de los estereotipos del crimen organizado. Nos recuerda que muchas veces el poder no se manifiesta en la brutalidad ni en el ruido, sino en el prestigio silencioso, en las relaciones sociales cuidadosamente construidas, en la capacidad de operar desde las sombras sin perder la apariencia de normalidad. Incluso tras su entrega a la justicia colombiana a comienzos de los años 90, la imagen pública de los Ochoa no fue destruida por completo. Jorge Luis y Juan David Ochoa se entregaron voluntariamente, cumplieron condenas en Colombia y posteriormente llevaron vidas relativamente discretas. Su salida de la cárcel no generó grandes escándalos y su presencia en medios fue esporádica y controlada. Muchos de sus bienes legales sobrevivieron y en ciertos sectores, especialmente rurales, su apellido seguía evocando respeto. Fabio Ochoa Vázquez, el menor de los hermanos, fue el que más expuesto estuvo tras su extradición a Estados Unidos en el año 2000. Su juicio internacional y condena generó más atención mediática, pero incluso en ese contexto se cuidó la narrativa de no presentar a la familia como un todo completamente criminal, sino como una estructura más compleja con múltiples capas de actuación. Este fenómeno plantea una reflexión profunda. ¿Cuántas otras estructuras criminales han operado y siguen operando protegidas por la imagen pública de legalidad, por el capital social acumulado durante años y por la capacidad de moverse entre dos mundos sin levantar sospechas? ¿Cuántos líderes criminales han logrado evitar la persecución no porque no fueran culpables, sino porque no parecían culpables? En el caso de los Ochoa, la respuesta está en los detalles, en la manera en que se vestían, en cómo hablaban, en los círculos que frecuentaban y en las causas que apoyaban. Usaron el prestigio como escudo, la reputación como estrategia y la discreción como mecanismo de supervivencia. Al final, la historia de la imagen pública de los hermanos Ochoa es también una historia sobre la construcción del poder silencioso. Un poder que no necesita cámaras ni discursos incendiarios, sino contactos, credibilidad y una presencia medida. Un poder que, precisamente por parecer inofensivo, fue aún más difícil de enfrentar. A finales de la década de 1980, la estructura de poder que el cartel de Medellín había consolidado durante años comenzó a resquebrajarse. Lo que alguna vez fue una red compacta, efectiva y temida, empezó a mostrar grietas provocadas por una presión creciente desde múltiples frentes: el Estado colombiano, la cooperación internacional, las agencias antidrogas y una sociedad cada vez más golpeada por la violencia, los atentados y la corrupción. El modelo de confrontación directa que algunos de sus líderes más visibles, como Pablo Escobar, habían adoptado frente al Estado, terminó convirtiéndose en una trampa mortal para el cartel. La violencia indiscriminada, que incluyó asesinatos de jueces, policías, políticos, periodistas y ciudadanos inocentes, generó un rechazo generalizado y una respuesta cada vez más contundente por parte del gobierno colombiano, que contaba además con apoyo directo de agencias estadounidenses. El ambiente en el país cambió. La opinión pública, agotada por años de terror, comenzó a exigir resultados. Se fortalecieron los mecanismos de investigación, aumentaron las operaciones especiales, se firmaron acuerdos de cooperación internacional y se reactivó con fuerza el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. La presión era intensa y el cerco sobre los principales miembros del cartel se hacía cada vez más estrecho. En ese contexto, muchos de los integrantes del cartel de Medellín comenzaron a reevaluar sus opciones. La posibilidad de seguir enfrentando al Estado parecía cada vez menos viable. Las pérdidas humanas y económicas eran enormes. La estructura ya no operaba con la misma eficacia y la confianza entre sus miembros empezaba a resquebrajarse. Fue entonces cuando surgió la idea de una entrega voluntaria negociada, una propuesta impulsada en gran medida por Jorge Luis Ochoa Vázquez, uno de los cerebros estratégicos del cartel. A diferencia de otros capos que preferían la confrontación o la huida, Jorge Luis creía que una salida pactada podía ofrecer cierta protección legal y personal, al mismo tiempo que marcaba un cierre simbólico a una etapa oscura del país. En 1991, tras largas negociaciones, Jorge Luis y Juan David Ochoa decidieron entregarse voluntariamente al gobierno colombiano. Lo hicieron bajo el marco de una política que permitía penas reducidas a cambio de colaboración y confesiones.
Esta decisión fue parte de una estrategia diseñada por el Estado para desmantelar las grandes organizaciones criminales desde adentro, ofreciendo beneficios judiciales a cambio de información, entrega de bienes y abandono definitivo de las actividades ilícitas. El ambiente en el país cambió. La opinión pública, agotada por años de terror, comenzó a exigir resultados. Se fortalecieron los mecanismos de investigación, aumentaron las operaciones especiales, se firmaron acuerdos de cooperación internacional y se reactivó con fuerza el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. La presión era intensa y el cerco sobre los principales miembros del cartel se hacía cada vez más estrecho. En ese contexto, muchos de los integrantes del cartel de Medellín comenzaron a reevaluar sus opciones. La posibilidad de seguir enfrentando al Estado parecía cada vez menos viable. Las pérdidas humanas y económicas eran enormes. La estructura ya no operaba con la misma eficacia y la confianza entre sus miembros empezaba a resquebrajarse. Fue entonces cuando surgió la idea de una entrega voluntaria negociada, una propuesta impulsada en gran medida por Jorge Luis Ochoa Vázquez, uno de los cerebros estratégicos del cartel. A diferencia de otros capos que preferían la confrontación o la huida, Jorge Luis creía que una salida pactada podía ofrecer cierta protección legal y personal, al mismo tiempo que marcaba un cierre simbólico a una etapa oscura del país. En 1991, tras largas negociaciones, Jorge Luis y Juan David Ochoa decidieron entregarse voluntariamente al gobierno colombiano. Lo hicieron bajo el marco de una política que permitía penas reducidas a cambio de colaboración y confesiones. Esta decisión fue parte de una estrategia diseñada por el Estado para desmantelar las grandes organizaciones criminales desde adentro, ofreciendo beneficios judiciales a cambio de información, entrega de bienes y abandono definitivo de las actividades ilícitas. El anuncio de su entrega fue sorpresivo para muchos, pero también fue visto como un punto de inflexión. Los Ochoa se presentaron públicamente como empresarios arrepentidos, dispuestos a enfrentar la justicia colombiana y dejar atrás su pasado delictivo. Durante el proceso, entregaron propiedades, aceptaron su participación en operaciones ilegales y cumplieron penas en centros de reclusión establecidos por el gobierno. Cabe destacar que el trato que recibieron fue objeto de controversia pública. Mientras algunos sectores consideraban que las entregas eran una forma pragmática y necesaria de desarticular organizaciones criminales sin derramar más sangre, otros criticaban la supuesta suavidad de las penas impuestas y la posibilidad de que algunos de los bienes entregados no reflejaran realmente la magnitud del capital acumulado durante años de operaciones ilícitas. Aún así, las entregas marcaron un precedente importante, fueron percibidas como un signo de debilitamiento del cartel, un mensaje claro. Incluso los más poderosos estaban buscando una salida. El efecto psicológico de estas rendiciones fue profundo, tanto dentro como fuera del cartel. Se rompió la imagen de invencibilidad y muchos otros operadores comenzaron a considerar lo mismo. Mientras tanto, la persecución contra Pablo Escobar continuaba intensificándose. Con sus principales aliados entregándose o siendo capturados, Escobar se quedó cada vez más aislado. A diferencia de los Ochoa, que optaron por negociar, él decidió resistir hasta el final, lo que llevó al país a una etapa aún más violenta. Su fuga de la cárcel conocida como la Catedral en 1992 y su posterior persecución por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses culminó en su muerte en diciembre de 1993. Con él caía definitivamente el liderazgo violento del cartel. El menor de los hermanos Ochoa, Fabio Ochoa Vázquez, fue el último en ser capturado. Aunque inicialmente se benefició de los mismos acuerdos judiciales que sus hermanos, más tarde fue vinculado a nuevas actividades relacionadas con el narcotráfico. En el año 1999 fue detenido nuevamente y en 2001 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio por cargos vinculados a tráfico internacional. Fue condenado y permanece actualmente cumpliendo una larga pena en ese país. La caída del cartel de Medellín fue un proceso complejo, no un evento aislado. Fue el resultado de múltiples factores, operativos conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, presión ciudadana, cambios legislativos, investigaciones periodísticas y decisiones individuales como la de los Ochoa, que decidieron abandonar la lucha y someterse a la justicia.
A pesar de su caída, el legado del cartel y en particular de la estructura organizada que representaron los Ochoa dejó una huella profunda en la historia de Colombia. Cambió la forma en que se entendía el crimen organizado en América Latina, obligó a redefinir las políticas de seguridad y justicia y puso en evidencia las complejidades de un fenómeno que va más allá de la simple criminalidad, un sistema económico paralelo con capacidad de penetrar todos los niveles de la sociedad. Los hermanos Ochoa terminaron sus penas en Colombia y tras cumplir sus condenas mantuvieron perfiles bajos. Jorge Luis y Juan David han vivido alejados de los medios y hasta donde se conoce no han reincidido en actividades ilícitas. Su caso sigue siendo estudiado por periodistas, analistas y académicos como un ejemplo de cómo el poder, la discreción y la estrategia pueden moldear el curso de la historia, incluso desde las sombras. Tras el desmoronamiento del cartel de Medellín, la vida de sus miembros cambió radicalmente. Lo que alguna vez fue una red poderosa, con alcance internacional, influencia política y una estructura criminal sofisticada, terminó reducida a recuerdos, procesos judiciales y silencios prolongados. Para los hermanos Ochoa Vázquez, que en su momento fueron piezas clave en la operación logística y financiera del cartel, el fin de esta etapa marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno sin cámaras, sin poder y sin el control del imperio que alguna vez ayudaron a construir. Cuando Jorge Luis y Juan David Ochoa se entregaron voluntariamente al Estado colombiano en los años 90, lo hicieron como parte de una estrategia de sometimiento a la justicia que ofrecía beneficios judiciales a cambio de colaboración, confesiones y la renuncia a toda actividad ilícita. Cumplieron penas privativas de libertad en Colombia en condiciones que generaron controversia pública. Algunos sectores los consideraron demasiado benignas, mientras que otros las defendieron como una solución realista a un conflicto que había escalado sin control. Durante su tiempo en prisión, mantuvieron un perfil bajo. A diferencia de otros capos que intentaron mantener operaciones criminales desde la cárcel o que recurrieron a discursos políticos o mediáticos, los Ochoa optaron por el silencio. No dieron entrevistas constantes ni publicaron libros, tampoco participaron activamente en polémicas públicas. Su comportamiento fue visto por algunos como parte de una estrategia de supervivencia y discreción. Para otros, simplemente reflejaba una forma de asumir las consecuencias sin generar mayor conflicto. Una vez en libertad, Jorge Luis Ochoa mantuvo un estilo de vida reservado. Se sabe que regresó a una vida tranquila, lejos de los reflectores y sin involucrarse en actividades delictivas, al menos públicamente. Durante algunos años, apareció esporádicamente en entrevistas controladas en las que defendía su decisión de entregarse y afirmaba haberse retirado completamente del mundo del narcotráfico. Sostuvo que su tiempo en prisión le permitió reflexionar y que su única intención era pasar el resto de su vida en paz. Juan David Ochoa, por su parte, fue aún más reservado. Tras cumplir su condena, desapareció casi por completo del ojo público. Falleció en el año 2013 por causas naturales. Su muerte fue discreta y apenas cubierta por los medios. La imagen que dejó fue la de alguien que optó por el retiro absoluto, lejos de cualquier intento de protagonismo, y que prefirió el silencio como forma de cerrar ese capítulo de su vida. El caso de Fabio Ochoa Vázquez, el menor de los hermanos, fue distinto. Aunque inicialmente se benefició del mismo proceso de sometimiento a la justicia en Colombia, posteriormente fue capturado nuevamente por las autoridades, acusado de seguir participando en actividades relacionadas con el tráfico de drogas tras su liberación. En 1999 fue arrestado y 2 años después extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos federales. Durante su juicio en suelo estadounidense, las autoridades lo presentaron como alguien que había retomado sus vínculos con organizaciones criminales internacionales. Fue condenado a una larga pena de prisión que todavía cumple en ese país. A diferencia de sus hermanos mayores, Fabio no logró desvincularse por completo del mundo que lo vio crecer, y su caso sirvió para reforzar la narrativa de que muchos líderes narcotraficantes reinciden aún después de haber pasado por la cárcel. Hoy, décadas después del auge del cartel de Medellín, el apellido Ochoa sigue generando interés y debate, no tanto por el morbo, sino por lo que representa:
el cruce entre poder económico, prestigio social, crimen organizado y consecuencias judiciales. La historia de su vida después del cartel plantea preguntas difíciles que todavía no tienen respuestas definitivas. ¿Fue real su alejamiento del crimen o simplemente una pausa estratégica? ¿Qué tanto lograron preservar de su fortuna inicial? ¿Cuáles fueron las redes de protección que permitieron su retorno a la vida civil? Y más profundamente aún, ¿cómo debe una sociedad tratar a quienes fueron responsables de acciones que causaron tanto daño, pero que luego cooperaron con la justicia? Para algunos, los Ochoa son ejemplos de arrepentimiento y reinserción. Para otros, son símbolos de una impunidad selectiva, de cómo el poder y el dinero pueden suavizar las consecuencias legales. Lo cierto es que el paso del tiempo ha transformado su imagen. Ya no se les ve como figuras activas dentro del crimen organizado, sino como protagonistas de un capítulo cerrado, aunque todavía no completamente entendido, de la historia de Colombia. Hoy, el mundo del narcotráfico ha cambiado. Nuevas organizaciones, estructuras más fragmentadas y dinámicas digitales han transformado el fenómeno. Pero las huellas que dejó el cartel de Medellín, y los Ochoa en particular, siguen siendo objeto de estudio, de debate y de reflexión. La vida después del cartel no fue la misma para todos. Para algunos, significó el exilio del poder y el retorno al anonimato. Para otros, la prisión definitiva. Pero para el país significó la necesidad de reconstruir no solo sus instituciones, sino también su memoria. Una memoria que, a pesar del tiempo, aún busca entender cómo se llegó hasta allí y cómo evitar que vuelva a ocurrir. Cuando se habla del cartel de Medellín, es fácil quedar atrapado en las cifras, los nombres famosos o los episodios de violencia que marcaron una época. Pero más allá de los titulares y de los personajes, queda una pregunta mucho más compleja. ¿Cuál fue el verdadero impacto de esta organización en la sociedad colombiana y en el mundo? ¿Qué huellas dejó en el tejido social, en la política, en la economía y en la cultura? El cartel de Medellín, con la participación directa de los hermanos Ochoa y otras figuras clave, no solo transformó la forma en que se operaba el tráfico ilícito a nivel internacional, también dejó marcas profundas y en muchos casos dolorosas en la historia reciente de Colombia y América Latina. Una de las consecuencias más significativas fue la distorsión del modelo de éxito. En zonas golpeadas por la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado, los narcotraficantes comenzaron a ser vistos por algunos sectores como figuras admiradas, como símbolos de poder, riqueza y respeto. Este fenómeno generó una profunda crisis de valores. El dinero fácil se convirtió en aspiración, la ilegalidad se volvió para muchos jóvenes el camino más directo hacia la movilidad social. Esa narrativa aún persiste décadas después. En muchos barrios, especialmente en Medellín, el narcotráfico infiltró no solo la economía, sino también el imaginario colectivo. Festividades, música, lenguaje y estilo de vida se vieron influenciados por una cultura que exaltaba la ostentación y el poder ligado al crimen. A largo plazo, esto debilitó aún más los lazos comunitarios, alimentó la desconfianza institucional y dificultó los esfuerzos de reconciliación social. Durante los años de mayor actividad del cartel, Colombia vivió una de las etapas más oscuras de su historia institucional. El dinero del narcotráfico penetró múltiples niveles del poder político, judicial y policial. Hubo campañas financiadas ilegalmente, funcionarios comprados, leyes modificadas bajo presión e incluso estructuras completas del Estado puestas al servicio de intereses ilícitos. Esto obligó al país a repensar su sistema legal, a fortalecer sus instituciones y a replantear su política de justicia. Nacieron leyes más severas contra el lavado de activos, se crearon organismos de inteligencia más sofisticados y se consolidaron acuerdos de cooperación internacional que aún hoy definen la lucha contra el crimen organizado transnacional. La historia del cartel de Medellín en ese sentido fue una herida, pero también una lección. Una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando la legalidad se erosiona desde dentro y cuando el crimen encuentra cómplices dentro de las propias estructuras del poder. El cartel de Medellín también dejó una huella fuera de Colombia.
Su modelo de operación, basado en rutas internacionales, alianzas entre distintos grupos, control territorial y lavado de dinero a gran escala, fue replicado en otros países de la región y del mundo. Organizaciones criminales en México, América Central y hasta Europa aprendieron de su estructura, adaptaron sus métodos y tomaron nota de sus fortalezas y también de sus errores. Hoy en día, aunque el cartel de Medellín ya no existe, su influencia sigue viva en las dinámicas globales del narcotráfico. Fue, en muchos sentidos, el punto de partida de una forma moderna y empresarial de operar el crimen organizado transnacional. No se puede hablar del impacto del cartel sin mencionar a las víctimas. Las decenas de miles de personas que murieron como resultado directo o indirecto de sus acciones, jueces, fiscales, policías, soldados, periodistas, líderes sociales, ciudadanos comunes. Pero también están las víctimas invisibles, los desplazados, los amenazados, los que perdieron a sus seres queridos sin siquiera poder obtener justicia. Familias enteras quedaron marcadas para siempre y muchas de esas heridas siguen abiertas. En Medellín y en muchas otras ciudades colombianas se han levantado memoriales, museos y centros de memoria dedicados a reconstruir esos hechos, a escuchar a las víctimas y a generar espacios de diálogo que permitan sanar como sociedad. Bibliolegado, que se estudia, no se celebra. Hoy, la historia del cartel de Medellín y de los hermanos Ochoa es objeto de análisis en universidades, libros, documentales, foros internacionales y centros de estudio sobre crimen organizado. No se estudia para imitarla, se estudia para comprender cómo se construyó un fenómeno tan poderoso, cómo logró infiltrar tantos espacios y, sobre todo, cómo prevenir que vuelva a ocurrir. El legado del cartel no es un legado de gloria, sino de advertencia. Un recordatorio permanente de lo que puede ocurrir cuando el crimen encuentra espacio, cuando la justicia es débil y cuando el dinero pesa más que la ética. Los hermanos Ochoa, como protagonistas de esa historia, representan una cara particular del fenómeno, la del poder silencioso, estratégico, empresarial. No fueron los más violentos ni los más visibles, pero sí jugaron un rol clave en la expansión de uno de los carteles más notorios del siglo XX. Y su historia, como la de muchos otros, nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre el prestigio social y la ilegalidad oculta, entre la apariencia respetable y los actos que se desarrollan en la sombra. El verdadero legado del cartel de Medellín no está en las cifras ni en las películas, está en las heridas que dejó, en las lecciones que obligó a aprender y en la lucha aún vigente por construir sociedades más justas, más transparentes y más fuertes frente a los desafíos del crimen organizado. La historia de los hermanos Ochoa y del cartel de Medellín no es solo la crónica de un grupo de hombres que construyeron un imperio desde las sombras. Tampoco es solo la historia de operaciones millonarias, persecuciones internacionales, extradiciones o cárceles. Es, sobre todo, el reflejo de una época compleja, una etapa de la historia de Colombia y del mundo en la que el crimen organizado desafió las instituciones, penetró el tejido social y dejó cicatrices que aún no terminan de sanar. Los Ochoa no fueron los únicos responsables de lo que ocurrió, pero sí fueron protagonistas activos de uno de los fenómenos criminales más impactantes del siglo XX. Mientras por un lado mantenían una imagen de ganaderos respetables, empresarios discretos y hombres de familia, por el otro ayudaban a sostener una de las redes de tráfico ilícito más poderosas jamás vistas. Esa doble vida, esa línea borrosa entre legalidad e ilegalidad, entre lo público y lo oculto, es precisamente lo que hace su historia tan relevante y tan perturbadora. Hoy, décadas después de su apogeo, la mayoría de sus protagonistas están muertos, retirados o tras las rejas. Las organizaciones criminales han cambiado, se han fragmentado, han mutado con las nuevas tecnologías, pero el núcleo del problema persiste. Las mismas condiciones sociales que permitieron su ascenso, la pobreza estructural, la corrupción, la desigualdad, la falta de oportunidades reales, aún existen. Y es por eso que esta historia no debe olvidarse, no como una forma de alimentar el morbo o la nostalgia, sino como un ejercicio de memoria y aprendizaje,
porque un país sin memoria está condenado a repetir sus errores, porque un sistema que no comprende su pasado no puede construir un futuro sólido. Detrás de cada cargamento que salió de Colombia rumbo al extranjero, había decisiones, complicidades, silencios. Detrás de cada dólar ilegal hubo una víctima, y detrás de cada nombre famoso hubo miles de personas comunes que pagaron el precio más alto: la vida, el miedo, el desplazamiento, la injusticia. Hoy, Medellín es una ciudad distinta, ha cambiado, ha resistido, se ha reinventado, pero todavía convive con su pasado, todavía lucha por no ser reducida a un estigma. Y esa lucha es también parte de este legado. Los Ochoa quedaron como símbolos de una época, pero también como advertencia. El poder, el dinero y la impunidad pueden parecer irresistibles, pero siempre dejan una factura. Tarde o temprano, las estructuras caen, los aliados desaparecen, los imperios se derrumban. Este documental no busca emitir juicios personales, ni otorgar perdón ni condena. Su propósito es mostrar los hechos, con respeto por la verdad, por la historia y por las víctimas. Es un intento de entender, de narrar con rigor lo que pasó, para que nunca vuelva a pasar. Porque la historia del narcotráfico no debe repetirse, porque la dignidad de un país vale más que cualquier fortuna, y porque al final, lo único que permanece es la memoria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.